Muy buenas noches, ¿cómo han estado? Bueno, yo estoy por acá acompañándolos a todos los formadores, los actores que están acá en el marco del Diplomado para la Formación al Talento Humano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Estrategia Arcoíris, Lenguajes y Comprensión basados en el enfoque diferencial en la educación inicial. La conferencia que vamos a tener el día de hoy se llama De lo que soñamos o lo que merecemos a lo que vivimos. Yo soy Marta Cecilia Mosquera Urrutia, soy docente de planta de la Universidad Surcolombiana, adscrita al programa de licenciatura en matemáticas y bueno, tengo varios estudios estudios afro-latinoamericanos y caribeños, soy licenciada en matemáticas, magíster en educación y doctora en didáctica de la matemática. ¿Por qué una doctora en didáctica de la matemática, se preguntarán ustedes, viene a trabajar en el marco de una estrategia donde estamos hablando del enfoque diferencial? Esto sucede por dos cosas. En primer lugar, porque digamos que se privilegia el hecho de que las matemáticas son el área de mayor factor de exclusión en la escuela. De pronto muchos de ustedes no lo, no lo piensan así, pero esperaría que meditaran que generalmente cuando nosotros encontramos una persona que estudia matemáticas o entiende las matemáticas, entonces nosotros la miramos así como pues con esa, digamos, un poquito como que la endiosamos, porque pues esta persona tiene, digamos, ese entendimiento. Se dice entonces por parte de algunos autores y se ve en las clases que conocer la matemática de alguna manera nos coloca en una posición de poder frente a las demás personas. También entonces en la casa, cuando un chico o una niña vamos al colegio por su boletín, el chico ha perdido, por ejemplo, educación física o español, entonces nosotros como padres de familia pues nos disgustamos bastante debido a que el chico pues le decimos, hoy tú es que eres bruto o cómo se te ocurre, cómo vas a perder esa materia, pero si el chico ha perdido matemáticas, caemos en un fenómeno que es bastante común, que se llama la indefensión aprendida. Esta indefensión aprendida se presenta cuando nosotros, digamos que justificamos el hecho de que nuestro hijo pierda matemáticas porque a nosotros también nos fue muy mal en matemáticas o porque de pronto, a pesar que nosotros la utilizamos cotidianamente, pues no tenemos, digamos, ese sentido de en qué usamos la matemática. Esto es muy importante porque cuando vamos a hablar de estos factores de exclusión escolar o cuando estamos hoy, digamos, hablando de un enfoque diferencial en el que entendemos que el enfoque diferencial es esa forma de abordar, comprender e identificar alternativas de respuesta a las necesidades de una población específica que genere condiciones para garantizar el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos y el restablecimiento de los derechos vulnerados. Entonces, cuando nosotros hablamos del enfoque de educación diferencial y nos posicionamos en la escuela en la clase de matemáticas y vemos un profesor de matemáticas o una profesora que solo tiene en cuenta a estos chicos que les gusta su área o que les va muy bien, o cuando los niños y las niñas entran con temor a su clase, entonces allí se les están vulnerando sus derechos. También nosotros para desenvolvernos en la sociedad necesitamos de la matemática, pero resulta que como nosotros no tenemos ese buen uso de la matemática, pues muy generalmente no nos sentamos a mirar cómo es que se liquidan, digamos, los impuestos,
cómo es que hacemos para pagar de los servicios públicos o cómo, por ejemplo, nosotros podríamos implementar estrategias de buen vivir en la casa que nos permitan, digamos, usar de manera racional los servicios y ahorrar así dinero. Por otro lado, entonces se presentan también estos factores de exclusión que tienen que ver con las condiciones raciales, con las condiciones de género o de raza de nuestros estudiantes, nuestros hijos o nosotros mismos. En ese sentido, esta conferencia hace referencia a eso que soñamos, porque soñamos con una sociedad justa, con una sociedad en donde todos seamos tratados y gocemos de los derechos en la misma medida, pero encontramos que es una sociedad pues totalmente desigual. Nosotros no nos merecemos esto. ¿Qué es lo que vivimos? Pues lo que vivimos está en el cotidiano y de alguna manera ustedes, nosotros todos como actores, como formadores, pues de alguna manera tenemos que entrar a potenciar estas situaciones que se dan con los niños y las niñas que de alguna manera harían que en la escuela se mejoraran las condiciones de vida o la calidad de vida de los estudiantes. Bueno, entonces pasemos a lo siguiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo y el plan de trabajo de esta conferencia? En primer lugar, espero que podamos hacer comprensión sobre el enfoque de derechos para la atención diferencial y sus pilares fundamentales. También presentar algunas estrategias para garantizar los derechos de la niña y el niño a la interculturalidad sin racismo y a la democracia sin discriminación racial y social. Además, propiciar una reflexión creativa sobre políticas institucionales y esfuerzos individuales, pedagógicos y culturales para proteger a las niñas y a los niños de los prejuicios racistas aprendidos en el relacionamiento familiar, escolar y comunitario cotidiano. Y además socializar algunas experiencias. Como esta conferencia va un poco en diferido, pues algunas de las experiencias que voy a contar son mías o de las que logramos, digamos, escuchar de algunos de ustedes el día sábado. Yo tengo esta frase que un día me encontré sobre la invisibilidad en la academia de Adrian Rich que quiero compartir. Dice, cuando alguien con la autoridad de un maestro describe el mundo y tú no estás en él, hay un momento de desequilibrio psíquico, como si te miraras al espejo y no vieras nada. Esta frase hace referencia a cómo nosotros y nosotras estamos trabajando las representaciones, porque digamos que en lo que nosotros tenemos en el cotidiano, nunca, miren, yo he buscado por todas partes. Y bueno, hoy en día con estas cuestiones que hacen referencia al enfoque étnico, a la justicia racial, pues de pronto sí, uno encuentra cartillas, libros de texto en donde ya empiezan a aparecer niñas y niños negros, niños afrodescendientes, niños indígenas, pero nunca, miren, no he visto la primera cartilla donde de pronto la imagen del niño o la niña que está allí sea un niño sordo o un niño invidente o un niño que de alguna manera tenga una capacidad diferente o una necesidad educativa especial. Jamás en una cartilla he visto una silla de ruedas y mucho menos un niño o una niña o un humano en ella. De alguna manera, ¿esto qué hace? Nuestros niños y nuestras niñas cuando están en esta construcción de identidad, ellos necesitan una cantidad de patrones. Nosotros, por tanto, cuando ellos son pequeños, los dotamos de juguetes que son representaciones en escala de la realidad. Y si los juguetes con los que nuestros niñas y niñas juegan son estas muñecas réplicas de mujeres perfectas, o estos juguetes bélicos, pistolas, bueno, todo esto que les damos, de alguna manera ellos se van a formar una identidad
que no les permite verse, no les permite reconocerse. A esto hace referencia esta frase y muy en virtud de lo que merecemos, dedico unas líneas, las líneas que siguen a tratar ese aspecto. Entonces, yo quiero que escuchemos un poco este video. What is this? Watch it. She's black? Wait. She's black! Oh my. Wish I could be. Her skin. What about her skin? She was like mine. It is. She's brown like me, Mom. What, baby? She's brown like me. Yeah, she's brown like you. Yay! I'm gonna watch it. Bueno, aunque ha merecido muchas críticas de algunas personas que dicen que por qué la sirenita, siendo pues tradicionalmente de tez clara, blanca en las películas, que por qué una sirenita negra, yo pienso que vale la pena ver este rostro iluminado de estas niñas y estos niños cuando ven esa representación en la pantalla del cine y ven a alguien, un niño, una niña que se parece a ellos y a ellas. Esto paga, porque esto pues es lo que queremos, es lo que queremos vivir. También, entonces quiero hacer, digamos, el llamado de atención sobre 21 murales exactamente que nosotros en estos días hemos visto de pronto en el territorio nacional. Este, por ejemplo, está en el municipio de Condoto, en el Chocó. Y de alguna manera, pues yo quiero que ustedes noten que aquí pues hay representación de personas negras que están efectuando diferentes oficios. Sin embargo, cuando nosotros vemos la mayor parte de estos murales, créanme que traté de tener los 21, observarlos, entonces uno no encuentra niños, no encuentra niñas. De alguna manera los niños y las niñas están ausentes de muchos de estos discursos de los adultos, perdón. Aquí entonces tenemos este mural, este está aquí ubicado en la ciudad de Neiva, en el colegio María Cristina Arango. A diferencia de otros, este que fue construido por la comunidad tiene la representación de una niña. Y hemos recogido varias narrativas de estos niños y estas niñas cuando ven este mural. En primer lugar, a ellos les alegra mucho verlo porque allí ellos pueden ver que las personas negras están reconocidas. Nosotros hablamos con varios niños y niñas con edades entre 4 y 7 años y es triste para uno ver cómo ellos sienten que son, digamos, discriminados por su raza, que son discriminados por algunas diferencias que ellos tienen frente a los otros. A veces eso nosotros lo hacemos de manera inconsciente. Por eso me parece bien importante que como lugar de discusión también tengamos en cuenta estas situaciones que se nos presentan a diario. Por ejemplo, a mí me pasó que una vez en una conferencia a la que me invitaron con motivo de la celebración del Día de la Mujer afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora, el periodista me preguntó, profe, ¿a ti cómo te gusta que te llamen? Entonces yo le dije, pues a mí me gusta que me llamen Marta, porque ese es mi nombre. Mi nombre no es mi color.
Uno a veces, y a mí me pasa, yo tengo un amigo entrañable, amoroso, al que quiero con todo mi corazón, que me dice negrita. ¿Qué le valoro? Que cada vez que él me dice negrita, yo siento una oleada de cariño, pero de pronto una persona que él mismo, por ejemplo, yo a veces estoy con él en público y trato de verlo, y cuando él se refiere a mí en público, me dice mi nombre, me dice mi doctora Marta, o me hace, digamos, como ese reconocimiento, porque muchas veces nosotros y nosotras etiquetamos a los niños, el gordito, la gordita, venga el cojito, el de gafas, y no nos damos cuenta que detrás de eso estamos minimizando los chicos y aparte de eso estamos inhibiendo la construcción de su identidad. Eh, por otro lado, entonces también las cuestiones que tienen que ver con la raza y el fenotipo. Aquí, por ejemplo, tenemos el día de la charla, me parecía interesante que cuando preguntaba a las personas como, ¿de dónde creen ustedes que son estos niños? Entonces ellos me dicen, no, pues estos niños son del Chocó. Entonces yo digo, no, pues en el Chocó puede que haya un niño o una niña que tenga estas características, pero estos niños son unos niños de las Islas Solomon, que ellos, y decía yo ese día, mírenme a mí mi cabello rubio, pero mi cabello rubio pues es así porque me gusta y yo me lo tinturo. Pero allá estos niños de estas islas, ellos nacen así con este fenotipo y a algún científico se le ocurrió decir que era que ellos tenían algo mal en sus genes. De alguna manera, este racismo que es estructural, que no nos permite ver y entender que en la naturaleza todos somos diversos, que tenemos características que muchas veces tienen que ver es con, digamos, la zona donde estemos, cómo nuestros organismos están condicionados al sol, a la humedad, bueno, al frío, al calor, como por ejemplo la cuestión de la raza ha sido utilizada históricamente para generar el poder, por ejemplo, cuando se ocurre, por decir algo, a colocar que la raza blanca es la raza número uno y de ahí para abajo, pues hasta que encontramos estas razas inferiores que nos han permitido, por ejemplo, que muchos discursos históricos, raciales, entren a las aulas de clase, donde de pronto nosotros encontramos que en nuestros territorios, las regiones donde están concentrados la mayor parte de los afrodescendientes son las regiones menos atendidas por el Estado, donde cotidianamente nos matan a nuestros líderes y a nuestras lideresas y el Estado ni nosotros mismos muchas veces hacemos algo. Y lo peor, cuando invisibilizamos a alguien detrás de ese apelativo que le tenemos. Por ejemplo, yo me acuerdo y refiero con gran cariño esta anécdota que hace unos años en el ministerio, en el palacio, perdón, este país reconoció que nosotros tuvimos un presidente negro que fue el presidente Juan José Nieto. Pero ¿qué pasa? Que detrás de la banda presidencial, este escritor tan digno que tenemos nosotros fue, digamos, invisibilizado, porque entonces hablamos de un presidente negro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con nuestra vicepresidenta Francia. Entonces, ya nosotros no sabemos que es abogada, que es una mujer que ha luchado de la mano de su territorio, que ha logrado muchas cuestiones, no solamente para ella, para su pueblo, sino también para nosotros como colombianos. Entonces nos escudamos en que de pronto la forma como se viste, que tampoco la hemos entendido ni nos hemos dado la pela de interpretarla, o de pronto la forma como habla o lo que parece. Entonces invisibilizamos a la persona detrás de esto. Nosotros aquí en Neiva, para los que están, digamos, teniendo esta aproximación, en 2020 tuvimos, o sea, en 2019, la Reina del Bambuco,
es una reina negra. Y entonces esta comunicadora social, que a propósito no digo el nombre porque hasta el nombre lo perdió, detrás de todas las cosas que dijeron. De pronto muchos de nosotros no nos dimos cuenta que esta belleza reinó del Bambuco por 2 años, que recorrió nuestros 37 municipios, hablando un poco de no solamente de la presencia de nosotros, los afrodescendientes a lo largo del territorio del Huila, sino que además toda esta referencia histórica del bambuco, por qué nuestras festividades, por qué eso que creemos. Entonces, es un llamado de atención, porque pues muchas veces, como digo, nosotros en una posición que también muchas veces es de poder, como profesores, como formadores, como actores que acompañamos a los niños y niñas, madres comunitarias, padres comunitarios, tenemos esta posición de poder en donde con nuestras acciones no permitimos el desarrollo de la identidad de los niños y las niñas. Una parte, digamos, de la investigación que he venido haciendo se refiere a las narrativas que he podido recoger de niños y niñas, principalmente niños y niñas desplazados por violencia, que habitan muchas veces las calles, que caminan las calles en el municipio de Neiva. Esos niños tienen unos imaginarios, tienen unas vivencias, unos juegos, y como les decía al principio, pues obviamente una parte que siempre quiero usar cuando me aproximo a ellos es la parte de las matemáticas. Muchos de esos niños, antes de ser desplazados de su territorio, estaban en la escuela, compartían con sus compañeritos, eran buenos estudiantes, y ahora pues son simple y llanamente las personas de la calle que viven de una limosna, que se han acostumbrado a poner la mano, y pues de ahí que tengamos, digamos, como esta dificultad. Por otro lado, también me parece súper importante que nosotros entendamos algunos de los términos con los que queremos llevar a cabo estas conversaciones. Cuando nosotros hablamos de las matemáticas, como ya les he dicho, en las matemáticas, al igual que en muchos momentos de nuestra vida, la regla que impera es la del poder. Hoy en día, por ejemplo, nosotros de alguna manera criticamos los gobiernos, criticamos las acciones de algunas personas, pero si por alguna razón tenemos que estar en el lugar de ellas, ya nuestras quejas se acaban. Muchos no estamos de acuerdo con la forma como nos eligen nuestros gobernantes. Sin embargo, pues si a nosotros también nos llaman y nos ponen en ese lugar, pues de alguna manera es por lo que estamos protestando, pues se nos termina. Entonces, cuando nosotros hablamos de este ejercicio de los derechos individuales y colectivos desde el punto de vista de la ética del Ubuntu, estamos refiriéndonos a un poco entender los puntos de vista, las posiciones y las condiciones en las que están los demás. Es tratar de entender que todos estamos y formamos parte de una comunidad en donde como miembros de una comunidad tenemos obviamente diferentes intereses, tenemos diferentes saberes, pero que precisamente pasa esto por aprender a vivir, por aprender a compartir, por aprender a sonreírnos y a construir entre todos. De alguna manera, siempre que yo ocupe cualquier cuestión de poder para llevarme por delante a otro, por ejemplo, cuando yo veo una persona está hablando y como yo de pronto la persona habla rápido, no le entiendo, en lugar de decirle, mira, habla más despacio, ¿por qué no me dices más claro, me explicas otra vez? Entonces yo me volteo con el que está ahí al lado y me río de esta persona, de pronto la persona es sensible, tiene las cuestiones, me está viendo burlarme de él.
Muchas veces nosotros, como digo, esto lo hacemos de manera inconsciente, pero un poco lo que se busca con este tipo de charlas, con este tipo de conferencias, es que nosotros nos hagamos conscientes de que cuando estamos hablando de vivir sabroso, cuando estamos hablando de la paz total, cuando estamos hablando de la justicia social, de la justicia ambiental, de la justicia económica, estamos pasando por el hecho de que tenemos que aprender a vivir en comunidad, tenemos que aprender a concertar. Por ejemplo, ahí en la diapositiva, pues ustedes pueden ver con mis alumnos, estamos allí tratando de concertar sobre algunos elementos que tienen que ver con el plan de trabajo en nuestra clase. Y sí, como profesora universitaria, pues de alguna manera he venido entendiendo que si yo quiero que mis estudiantes tengan más gusto por mi clase, pues tengo que hacer que de alguna forma mi clase responda a los intereses de ellos. Por otro lado, también me parece importante que nos llamemos, ¿cierto?, a la pela a todos estos estudios, perdón, a todos estos estudios que nosotros tenemos que son interseccionales, en donde es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el contexto, las condiciones en las que están nuestros niños. En pandemia, esta imagen me encanta porque en pandemia nosotros, muchos, nuestras instituciones educativas, pensamos o pensaron que definitivamente eh, el único problema que tenían nuestros niños era el problema de tener que, mm, digamos, el único problema, perdón, que tenían nuestros niños era el hecho de tener que conectarse. Y entonces, detrás de que los niños no tenían conexión, nos olvidamos de que los niños leyeran, de que los niños escribieran, de que los niños compartieran entre ellos. Así que nosotros, en varias de las experiencias que tratamos de hacer en pandemia, tratamos de ver cómo, por ejemplo, los niños podían escribirse cartas, podían mandarse mensajes, podían ver y entender que había niños que tenían otras condiciones, niños que eran de otros colores, niños que tenían otras posibilidades que ellos no tenían. Eh, Paso también por leer la frase que he escrito acá, que dice que para muchos la historia educacional del siglo XX fue la conquista progresiva de la escuela como una institución social asequible a toda la población. La visión elitista del siglo XIX consideraba a la escuela como un privilegio de las clases altas, perspectiva que aún está presente. Aún hoy en día, cuando nosotros nos damos cuenta, muchos de nuestros niños de los lugares alejados y a veces no tan alejados, no llegan a la escuela. Yo tengo aquí la universidad porque nosotros nos vamos dando cuenta que a medida que se avanza en el sistema educativo, son menos los niños y las niñas y los jóvenes y las jóvenes que tienen la posibilidad de ingresar a la universidad. A veces, entonces, como familias, tampoco hablamos con nuestros jóvenes y los jóvenes llegan a la universidad y no aprovechan. Pero pienso que le cabe un poco más de responsabilidad tanto al Estado como a la universidad, cuando muchas veces ni siquiera sabemos cuántos niños están escolarizados, mucho menos cuántos niños y jóvenes no están escolarizados, cuántos no van a la escuela, cuántos problemas sociales nosotros podríamos sustentar, podríamos mejorar si lográramos tener a los chicos y a las chicas en las aulas. De alguna manera, como sociedad, tenemos que ver cómo hacer para mejorar estos índices. En un escrito que hice hace algunos años, eh, hacía notar lo que tiene que ver con la política, digamos, de acceso a la educación superior en algunas universidades. Yo, por ejemplo, digamos que hago referencia a estas cuotas que tenemos para recibir a las personas. Entonces dice, bueno, la universidad
recibe por cobertura, pues, digamos, 2.000 estudiantes por cada corte. Pero ¿qué pasa? Que se están graduando entre el municipio, entre los municipios aledaños por los que tiene cobertura la universidad, se están graduando 10.000 estudiantes. Entonces, si se gradúan 10.000 y la universidad solo atiende 2.000, ¿nos hemos hecho alguna vez la pregunta qué pasa con los otros 8.000? Nos hemos hecho la pregunta qué está pasando con esos niños y niñas que nosotros tenemos desplazados, desatendidos en la calle. Nos hemos preguntado, por ejemplo, qué pasó con nuestras niñas en la pandemia. Otra pregunta que también sugiero que nos hagamos es qué pasa en el cotidiano con nuestras niñas. ¿Qué pasó con las niñas en pandemia? ¿Qué pasa con las niñas en todas estas áreas que conocemos como las áreas STEAM? Cada vez son menos las niñas que tienen la posibilidad de acceder a las ciencias, a la tecnología, a la ingeniería, a las matemáticas. Y esto porque muchas veces en la casa, si la mamá tiene un niño pequeño, para la mamá ir a trabajar, entonces la hermana mayor tiene que quedarse cuidando al niño pequeño. De alguna manera, esto hace que los principios de justicia social pues no estén siendo aplicados por nosotros mismos en los lugares donde habitamos. Por acá, entonces, también en la línea de las matemáticas, he dejado por aquí algunas páginas de las cartillas y voy a hacer algunas referencias a ellas. En primer lugar, pues nosotros hablamos de cómo es esta política de enseñanza de la historia. Y alrededor de la política de la enseñanza de la historia, pues está también la política de enseñanza de la historia de África y sus descendientes a lo largo del mundo, en particular en el territorio colombiano, lo que tiene que ver con la educación, la cátedra de estudios afrocolombianos, algunos elementos interculturales que tanto conocemos nosotros de, por ejemplo, yo pues que soy negra y de pronto dice alguien la comunidad NAR. Y entonces, bueno, pero ¿qué quiere decir la N, la A? Entonces, bueno, yo quiero recordar que la N hace referencia a negro. Yo me reconozco negra, ¿sí? Reconozco que mi piel es oscura, soy negra, soy, digamos, oscura, soy de piel negra. El otro, la A significa afrodescendiente, es decir, yo reconozco que mis ancestros y ancestras vienen del África. El otro es el raizal, que geográficamente aquí en Colombia hace referencia a la mayor población que vive en San Andrés y en algunas partes de Centroamérica. Y la P hace referencia a palenquero, que pues tenemos en Colombia más de 30 palenques totalmente organizados, de los cuales pues de pronto el que más hemos oído nombrar es el de San Basilio de Palenque. Por otro lado, conocer por lo menos lo que tiene que ver con el mapa de África, dónde está ubicado. A veces tenemos unos imaginarios sobre el África en donde hablamos, por ejemplo, de que el África es un país y el continente africano pues tiene 57 países que no viven todos en las mismas condiciones, en los que de pronto hay muchas cosas de la cultura que nosotros podemos, digamos, encontrar, que podemos igualar a lo que tenemos cuando empezamos a buscar las huellas de africanía. Estas páginas de estos libros también, si ustedes las miran con detenimiento, pues son páginas de libros de matemáticas que tienen niños negros, tienen niños afrodescendientes, y además, si ustedes se dan cuenta, entonces son páginas de libros que no están exclusivamente en español, están en varios idiomas. Alguna vez le hice a los chicos la pregunta de qué libro preferían, su libro de matemáticas que utilizaban cotidianamente o alguno de estos libros que tenemos por aquí. Ahorita a ver si les logro mostrar uno.
Y entonces ellos decían, a pesar de que el libro está en otro idioma, ellos preferían esos libros por las imágenes que tenían de niños y niñas digamos, que se parecían a ellos, por decir alguna cosa. Por acá, pues entonces tenemos, digamos, uno de los escándalos que más dinero ha costado, que más esferas ha alcanzado en un país centroamericano, este es en Costa Rica, cuando digamos que aparece, ¿no? La historia de Cocorí, se lleva esta cartilla de Cocorí a la escuela y entonces toda la situación que se genera con los padres y las madres que no querían que sus hijos usaran la cartilla donde el protagonista era un niño negro, con los niños que miraban diferente a los otros niños porque los veían como estar felices mirando con ese interés su cartilla. Momentos dolorosos cuando, por ejemplo, uno ve que Cocorí, a pesar de ser ¿cómo es que se llama? El protagonista de la cartilla, entonces él no está en la escuela. Cocorí es un niño que está en la selva, que pues acá como podemos ver en el centro, entonces los niños de la escuela son niños muy elegantes, que tienen pues sus trajes marineros, que tienen sus frutas, son niñas muy bonitas, rubias, no he querido colocar el dibujo como tal, mientras que Cocori pues es un niño que está en la selva, que se espanta un poco cuando ve a los otros niños y niñas, y pues de alguna manera esto logró permear durante bastante tiempo a la sociedad costarricense. Así que yo quiero invitarlos a que ustedes lean sobre estos aspectos y narren y cuenten estas historias, sobre todo las historias las que son de reparación. Aquí pues tenemos una de estas desafortunadas propagandas. Hay varias, yo me he encontrado unas que hay en Argentina la vez pasada. Quiero nombrar a la propia Anio Coró porque me parece bien interesante. Una vez en un seminario ya estábamos hablando de eso y alguien hizo referencia a esta muñequita totalmente negra de guantes blancos que es la presentación de la harina. Más doloroso acá cuando los niños y las niñas de pronto podíamos hacer el ejercicio de hacer que ellos y ellas se acerquen a una gráfica como esta. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que está el niño en la tina, que el otro niño está aquí con su jabón y que cuando lo bañan, pues entonces el niño queda blanco. Entonces, los niños y niñas a los que les preguntamos qué les decía este dibujo, ellos hablan de que los niños y las niñas piensan que los niños negros están sucios y que muchas veces sus compañeritos, sus profesores se los han dicho así. También en mi historia de vida, muchas veces yo también me hago mis trenzas, todas estas cosas, y uno siempre tiene que, digamos, como esperar que las personas le digan que si se baña el cabello, que si las trenzas le duelen, que si uno le deja tocar su cabello, que si, bueno, N cosas, que por qué me dejé suelto, que me veo mejor con las trenzas, pero si me pongo las trenzas que me veo mejor con el cabello suelto y así sucesivamente. Entonces, estos imaginarios, de alguna manera, nosotros los hacemos parte del cotidiano y los vamos naturalizando. Pero recuerden que estamos hablando de este enfoque, ¿cierto?, de derechos, en donde muchas veces estos elementos que nosotros naturalizamos, pues hacen que estos niños que nosotros tenemos pierdan su identidad. Por acá, entonces, tenemos otra página de cartilla, pero esta página de cartilla, aquí lo que yo quiero notar es que cuando nosotros estamos en la escuela con los niños, enseñamos una sola forma de conocer, una sola forma de contar. Muchas veces recibimos niños indígenas, niños que vienen de otras partes y no los ponemos nunca que nos cuenten ellos cómo han vivido, qué han aprendido, cuáles son sus saberes,
sino que pues de una vez empezamos nuestros procesos de enseñanza. Por acá también entonces quiero hacer referencia a que estos libros de matemáticas, si ustedes los miran, si ustedes oyen hablar, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta cómo las personas en la plaza de mercado tienen otras maneras de operar. Y si de pronto nosotros tenemos, que es una cuestión maravillosa, a un alumno, una alumna que trabaja con su papá en el mercado, o con su mamá, entonces nosotros los ponemos a ellos a hacer las cuentas y es maravilloso, ellos como completan, por ejemplo, que de 17 a 20 hay 3 y después nosotros no tenemos ni idea cómo enseñarles los números negativos o una cantidad de elementos que pues definitivamente nosotros pues como que los desconocemos, que no los trabajamos con ellos. Es importante que nosotros aprendamos a conocer esas otras formas de pensar, que cuando nuestros estudiantes lleguen a la clase, que cuando nuestros niños lleguen a nuestros jardines, nuestros niños y nuestras niñas, entonces nosotros de alguna manera hagamos un ejercicio de escucha consciente. Por otra parte, entonces también es importante, hablando nuevamente de matemáticas, comprender el contexto social y cultural en las prácticas educativas matemáticas. A veces, por ejemplo, como a nosotros no nos gustan mucho las matemáticas, pues de alguna manera le negamos a los chicos y a las chicas que ellos aprendan a conocer, que ellos entiendan, por ejemplo, que hay diferentes contextos en donde tenemos otras formas de medir, que históricamente primero utilizamos estas medidas anatómicas, que también hay una cantidad de lenguaje que compartimos en el cotidiano y que muchas veces no permitimos que estos saberes entren a la escuela. Aquí, por ejemplo, tenemos varias maneras de clasificar, de contar, de cómo, por ejemplo, en territorios indígenas como el NASA, por ejemplo, que tengo yo aquí, pues no es lo mismo como nosotros decimos en la escuela 1, 2, 3, sino que ellos hablan de un objeto alargado, de un objeto redondo. Entonces tenemos como 2 o 3 características que son las que me permiten como contar o enumerar la cantidad. Por otra parte, entonces, estos problemas que cotidianamente le pasamos a los niños son problemas de adultos y de adultas. ¿Qué tal, por ejemplo, los chicos respondiendo sus propios problemas? O, por ejemplo, así como tengo aquí, estos niños resolviendo un problema, como por ejemplo, ¿qué pasa si las ruedas de tu bicicleta son cuadradas? O qué pasa, por ejemplo, si vamos a pasar aquí el carrito o el caminador o el carriel, ¿será que yo con esta estatura o será que de pronto ellos pueden hacer unas preguntas cuando observan una situación o pueden inventar sus propios problemas? Por otra parte, también este reconocimiento, por ejemplo, en la mayoría de los países africanos, cuando nosotros miramos la moneda, pues la moneda tiene, digamos, la cara de los dirigentes, personas de carne y hueso. Para los niños ha sido muy significativo, por ejemplo, conocer el valor de la moneda en otras partes, en otros territorios, en otros países, o de pronto, por ejemplo, poner a dialogar un niño que está en Bogotá con un niño que está en el Chocó, que está en La Guajira, para que ellos también se aprendan a contar sus realidades. Aquí hay juegos que se pueden diseñar para los chicos o juegos que ellos mismos también pueden construir, y un día de estos podemos hablar también sobre esto. Ya lo había dicho, pero también me parece importante que a través de las cartas los niños y las niñas aprendan a contar a otros, por ejemplo, cómo hacen las cuentas, cómo es que miden, que aprendan a proponer juegos, etcétera. Por otro lado, que ellos aprendan a identificar y explicar el funcionamiento de los sistemas de numeración a partir de las tareas cotidianas, que entre profesores podamos compartir y explicar los géneros textuales que involucran razonamientos matemáticos o conceptos cotidianos
como por ejemplo los intercambios en el mercado, que son cuestiones bien interesantes que podemos compartir. Por otro lado, entonces, me parece muy importante cuando estemos mirando esta cuestión geométrica, que muchas veces en este afán por dividirse el territorio africano, pues nosotros muchas veces no hemos notado que el mapa de África tiene varias líneas aquí que son rectas. Y es porque estos territorios han sido repartidos en la mesa sin reconocer las características, las costumbres de los pueblos que los habitan. Entonces, de pronto una línea recta de estas deja media casa acá y media casa aquí, pero esto pues nunca ha sido el interés de estas personas. Por acá también algo que quiero hacer bastante referencia y es a los juegos de siembra y cosecha africanos, que son juegos de cooperación, juegos donde, por ejemplo, cuando nosotros oímos esas referencias al soy porque somos, pues yo no puedo ser feliz si tú no eres feliz, yo no puedo ser feliz si tú no tienes. Entonces, en estos juegos, el objetivo no es dejar al otro sin ninguna semilla, sino que yo gano en la medida en que logre tener una semilla más que tú, pero que tú tengas tu terreno totalmente abonado. También tener en cuenta que a veces nosotros con estas competencias con los niños, pues les enseñamos a ellos a ser egoístas, a querer ganar por encima del otro. Cuando hablamos de estas competencias, de pronto nos olvidamos que la idea de la competencia es saber hacer algo, saber hacer en un contexto y solamente usamos esa competencia que nos lleva a tener, digamos, esa cuestión del poder sobre los otros. Por acá hay otras imágenes de estos juegos africanos. Aquí hay varias, digamos, este es el agualé, está también el bao y hay algunas, nosotros podemos ver en la tierra cómo, digamos, se construyen los juegos allí. También me parece importante, ya para ir cerrando, recordar algunas de esas estrategias que he venido, digamos, como organizando, que de alguna manera nos permiten como mejorar esa vida que tenemos con los niños. La primera es entrar en contacto con las personas que hacen matemáticas, de allí buscar todas estas personas que de pronto han sido invisibilizadas o estas personas que están en nuestra misma comunidad a quienes no les reconocemos su trabajo, de pronto tenemos vecinos, amigos que hacen las cosas y nosotros nos vamos a buscar dónde está el Einstein, dónde está, bueno, aprender a hacer demostraciones me parece que es algo súper importante en la medida de aprender a hilar argumentos, dar explicaciones. También aprender a contar a otros sobre nuestros descubrimientos. Esta me quedó repetida, de pronto es por lo que es un poco más importante, no sé. La otra es aprender a leer y a escribir con el propósito de aprender a pensar, cómo nos leemos, cómo no solamente leemos libros, cómo leemos también el territorio, cómo leemos el contexto. Aprender a usar las tecnologías de la información y la comunicación, pues claro que sí. De pronto, como digo yo al principio, con la pandemia decíamos, no, los niños no saben usar no sé qué, no saben usar tal cosa, pero de pronto nosotros tenemos un teléfono que es un super teléfono, pero lo usamos solamente para llamar. Por otro lado está este aprender a jugar, que es algo maravilloso, porque los juegos pues guardan en sí mismos reglas, los juegos tienen en ellos mismos, digamos, maneras de proceder, que por ejemplo en baloncesto no podemos tomar el balón con el pie, en fútbol no lo podemos con la mano y así sucesivamente. Aprender a transferir. Entonces, ese aprender a transferir hace referencia a cómo encontrar, digamos, el sentido y el uso a estos conceptos que yo aprendo en la clase, cómo funcionan en el cotidiano, también en otras áreas y también en las matemáticas mismas.
Y la última que me parece, la dejo siempre de últimas porque es la más importante, que es la de formar personas con actitudes positivas hacia el aprendizaje, personas que se sientan capaces de hacer las cosas, profesores que seamos capaces de ver en nuestros niños y nuestras niñas sus capacidades. Por aquí yo ya voy terminando, pero pues, como digo, hago referencia a ese saber leer. Entonces, ¿cómo empezamos a buscar estas nuevas bibliografías, estas referencias que de pronto nunca miramos? Aquí, por ejemplo, hay en el centro, este libro me encanta, que es un libro que hicieron hace un tiempo aquí en la Universidad Subcolombiana, eh, donde se trató sobre el imaginario infantil, sobre las apuestas productivas del Huila, para que esta bitácora Soy Extraordinaria, que también tiene, digamos, como estos elementos para enseñar o educar a las niñas y a los niños con esta perspectiva de género. La otra, este de Todos Somos Genios, que es un libro sensacional que cuenta historias de niños y niñas que, pues, que se destacan, que tranquilamente puede ser cualquiera de nuestros niños de la clase. Por acá estas historias de vida, que también siempre es bueno tenerlas, sobre todo porque muchas de estas personas de pronto son, como digo, invisibilizadas, porque, por ejemplo, en el primer caso, pues esta chica es sorda, ¿cierto? Y entonces yo quiero contar que esta es una mujer, sí, claro, negra, mujer cubana, ¿sí? Y es una bailarina muy destacada. Espero que todos ustedes la busquen, la lean, conozcan su historia, miren sus videos. La otra es este libro de Jonasson, que hace referencia a esta analfabeta, que era un genio de los números. Esta que hace referencia a La Reina de Katwe, que es un filme sobre la niña africana que es estrella del ajedrez. Y esta que me parece maravillosa, que es esta niña de 10 años, ¿cierto? Que entró a la universidad. Entonces son historias que nosotros podemos leer, mirar y compartir con nuestros niños. Para la reflexión que a veces nosotros llevamos a nuestros niños, pero nosotros hacemos nuestras actividades cotidianas y nuestros niños están allí convidados, ni siquiera los hacemos parte de nuestras conversaciones, los dejamos allí, muchas veces hasta nos quitan, nos secuestran nuestros niños porque de alguna manera los desatendemos. Acá tengo algunas de estas narrativas en términos de estos quereres que tienen los niños. Por ejemplo, aquí dice, Magnolia quiere ser la mujer increíble, Angie quiere ser una leona porque las leonas son lideresas, Ginette quiere ser odontóloga para cambiar sonrisas, María Fernanda quiere ser científica para crear una píldora que acabe con el hambre en el mundo, y Benigno quiere cambiar la violencia. Por acá también hay unas cosas tristes, donde cada vez que un niño o una niña tiene la posibilidad de tener un marcador o algo en la mano para expresar, entonces habla de ser víctima del racismo o de, por ejemplo, que cada vez que yo me autorreconozco, pierdo poder sobre los demás. Algunas de estas cosas las tengo en un artículo viejito que por ahí se los recomiendo, se los voy a enviar para que lo puedan compartir, que se llama Matemáticas hasta en la sopa, y entonces allí pues hablo de unas fórmulas para quererlas, para querer estas matemáticas. Y también este que les quiero recomendar, que es una campaña que recientemente se ha emprendido en Oregon, pero que ya hay muchas partes del mundo que la tienen, que es importante, que es cómo desmantelar el racismo de la instrucción en educación matemática. Yo solamente quiero poner dos ejemplos y más pues por lo que ya vamos terminando. El primero hace referencia a que nosotros estamos siendo racistas en matemáticas cuando pensamos que los problemas tienen una única respuesta. Entonces, la respuesta es así, como yo dije o como dice el libro, le quitamos a los demás la posibilidad de pensar, de construir. Y la otra
tiene, digamos, su acervo que siempre me causa, pues, mucha curiosidad porque uno va a diferentes partes del mundo y la ve, y es eso de que cuando entra un adulto a la clase, los alumnos tienen que ponerse de pie, o una costumbre que tenemos los profesores, y es que los niños y las niñas tienen que estar en silencio o alzar la mano, ¿cierto? Y entonces hasta que yo no le permita el uso de la palabra, él no puede hablar. Hay que desmantelar ese racismo, hay que enseñar a los niños y a las niñas formas de cooperar, formas de estar disciplinados, de aprender a escuchar al otro, no porque el otro es el profesor, sino porque el otro es una persona que también tiene la capacidad de expresarse y quiere decirme algo. Por acá, entonces, este es un ejercicio que traía, pero pues lo voy a dejar ahí el código y si de pronto me quieren contestar el cuestionario, pues de pronto uno de estos días les comparto los resultados. Aquí tenía unas 3 diapositivas en blanco que eran pues para la reflexión y finalmente pues no puedo terminar esta conferencia sin dar las gracias a María Isabel Mena y a todos los miembros del colectivo pedagógico África en la escuela por enseñarnos a todas y a todas que un mundo mejor y diferente es posible. Muchas gracias para todos.